Vamos de inmediato a dar también la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, Francisco Jiménez, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento político Creo. Francisco, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. Inevitable aperturar este espacio de entrevista comentando de este hecho lamentable que me lleva también a preguntarle su sentir a propósito de aquello que está golpeando al Ecuador entero, y es la inseguridad y la delincuencia. Hechos como estos los registramos a diario y es algo que lamentamos profundamente. Así es, Luisa, buenos días. Nosotros también nos desayunamos con este hecho lamentable. Unas condolencias muy sentidas a la familia de este chico joven que tenía toda su vida por delante, pero que lamentablemente por un acto delincuencial se vio truncada su vida. Así que nosotros obviamente tenemos una convicción de luchar contra este flagelo que sigue siendo la inseguridad, que sigue siendo la delincuencia. Estamos clarísimos que eso tiene algunas medidas, como por ejemplo el endurecimiento de penas, como por ejemplo mejorar el sistema de rehabilitación social que se cae a pedazos y por sobre todo buscar la posibilidad de que los ciudadanos no estén tan indefensos. Hemos instalado toda una mesa de discusión sobre el tema de portar armas y la tenencia de armas, que son dos cosas distintas, a veces la gente las confunde, pero en materia de tenencia hemos avanzado mucho. Hoy, por ejemplo, los únicos que no tienen la tenencia de armas son los pesqueros. Ellos deben tenerla también. Y de eso nos vamos a asegurar en el gobierno del cambio. Pero en cuanto al porte de armas, también es otro paso importante que hay que dar, solo que eso uno tiene que analizarlo con estadísticas, en los diferentes contextos, en las diferentes ciudades, para que el remedio nunca sea peor que la enfermedad. Francisco, dos puntualizaciones para abordar otros temas, porque entiendo que también hay un abanico de propuestas que está impulsando el bloque que aspira a llegar a la Asamblea de Creo. Y es en cuanto a endurecimiento de penas. Se ha escuchado de todo a lo largo de esta campaña, desde cadena perpetua hasta pena de muerte. ¿De qué es partidario en el caso específico suyo como parte de Creo? Yo soy partidario del endurecimiento de las penas, sobre todo para el femicidio, sobre todo para todo aquello que tenga que ver con los niños o para el narcotráfico, que son delitos que le generan una mayor consternación a la sociedad. La ciudadanía reacciona con mucha sensibilidad ante estos delitos porque nos hacen mucho daño. Entonces yo creo que allí hay mucho trabajo que hacer y sobre todo también en la administración de las medidas alternativas a la prisión preventiva. No puede ser que estemos destinando policías a guardar a 100, 150 corruptos. Hay gente que está condenada y que sin embargo por una serie de resquicios legales le destinan policías y los dejan en arresto domiciliario. ¿Hasta dónde también es cierto que la policía hace su trabajo efectivo, redoblan esfuerzos, pero en muchos casos lamentablemente la justicia también nos queda debiendo? Así es, la justicia tampoco funciona adecuadamente. Por eso es que tenemos el grave concepto de la impunidad y un país debe luchar contra la impunidad. Nosotros desde el gobierno del cambio vamos a asegurarnos de que así sea con una administración de justicia eficiente. Y déjeme decirle claro, a nosotros no nos interesa meter las manos en la justicia. Nos interesa que el Consejo Nacional de la Judicatura haga su trabajo y que tenga todas las herramientas para desde arriba, desde ese ente administrador de la Administración de Justicia, que es el Consejo de la Judicatura, permear con una justicia eficiente hacia todos los estamentos. Escuchaba entre algunas de las propuestas de varios de los candidatos a la Asamblea de distintas tendencias, porque más allá de las ideologías, lo que nos interesa a los ecuatorianos son los resultados. Correcto. Y en ese sentido, yo escuché alguna propuesta que me pareció bastante interesante y quisiera escuchar su opinión, en el sentido de crear un tipo de comité especial que pueda fiscalizar a cada uno de los organismos de control y también de la función pública, pero algo que efectivamente funcione, porque hay muchos cuestionamientos sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que también, de acuerdo a un importante sector de la población y actores políticos, nos ha quedado debiendo. Sí, el Consejo de Participación Social debe desaparecer. Y si no desaparece, porque eso no es un tema tan sencillo, porque forma parte de la estructura del Estado, no tiene por qué escoger a las autoridades. Ya estamos claros que fue una herramienta del correísmo para poner a todos sus amigos, compadres, tíos, agnados y cognados en los diferentes puestos de decisión y eso nos convirtió en un Estado cuasi o completamente dictatorial. Por lo tanto, el Consejo de Participación Ciudadana le fracasó a la gente. De ahí para adelante, lo que tenemos que hacer es no tratar de inventar el agua tibia. Nosotros tenemos tres poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El Ecuador no tiene tiempo para perderlo. Necesitamos hacer las cosas sencillas y prácticas como lo hacen los países del primer mundo. Hacer funcionar esos tres poderes debidamente fortalecidos, con la debida independencia y que cada uno cumpla con su labor. No obstante, y sobre todo en tiempos de pandemia, quedó de manifiesto un problema que se evidencia
en cada uno de los poderes del Estado, porque en todas partes se cuecen habas, obviamente rescatando la gente honorable y decente que también existe en cada uno de esos poderes y de la sociedad. Y es el tema de la corrupción. Correcto. ¿Cuál es la propuesta que Francisco Jiménez y los demás candidatos a la Asamblea por Creo piensan llevar al seno de este poder legislativo para poder contrarrestar y erradicar la corrupción, que es la raíz de todos nuestros males? Sí, nosotros teníamos un proyecto muy concreto que era el de impulsar la ley de extinción de dominio. Ya fue aprobada. Así es. Hace unos 10 días. Enhorabuena. ¿Es suficiente con ello? No es suficiente. ¿Qué más hay que hacer? El problema de fondo aquí, le voy a dar un ejemplo. Sí. Puede ser el sobreprecio en los productos y en los insumos médicos. Eso hay que combatir. Y ahí no basta una ley de extinción de dominio. Se necesita también, por ejemplo, una reforma a la ley de contratación pública. Nosotros vamos a revisar todas las leyes que tienen que ver con los procesos de contratación que se llevan a cabo en el Estado para asegurarnos de que los procesos sean transparentes y que, por sobre todo, la ciudadanía pueda estar al tanto de lo que sucede allí. ¿Qué nos garantiza, no obstante, Francisco, que en el seno de la Asamblea, quienes son escogidos por el pueblo para hacer parte de ese poder legislativo, de ese poder tan importante, sean gente honesta, transparente y que actúen con verticalidad? Le pregunto esto porque también se realizaron reformas a la ley orgánica de la función legislativa. Correcto. Pero lamentablemente esta asamblea que está ya por culminar sus funciones, desgraciadamente también ha estado salpicada por hechos de corrupción. Hay asambleístas presos, hay asambleístas que están siendo investigados. Correcto. El tema de los diezmos, es decir, algo que deja muy desconcertados a los ecuatorianos, que incluso tienen una gran desidia de ir a votar porque ya no saben en quién confiar. Eso es el pasado. Ya. Nosotros, en la lista 21, representamos el presente y el futuro. Y por eso nuestra primera labor tiene que ser fiscalizar a esos 60 asambleístas que están siendo indagados para asegurarnos de que los procesos se lleven a cabo. Eso también forma parte, uno, de la fiscalización que tiene que tener la Asamblea y dos, de la lucha contra la corrupción. Pero no quiero dejar de mencionar nuestras tres propuestas: en empleo, en salud y en educación. ¿Qué es lo que proponen? En materia de empleo, lo que proponemos es un proyecto de ley que le permita a los jóvenes de 18 a 25 años y a los adultos mayores de 50 tener facilidades de contratación en las diferentes empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy dueño de una empresa y quiero contratar a un joven de 18 a 25 años o a un adulto de 50 o más años, voy a tener un beneficio tributario al final del ejercicio fiscal y voy a poder deducir un porcentaje de esa contratación en lo que me toca pagar como impuesto a la renta. Así es como se recupera el escenario de empleo que fue muy maltratado durante el año 2020. A través de este incentivo al sector empresarial. A través de incentivos tributarios para el sector empresarial y también para los chicos de 18 a 25 años y los adultos mayores de 50. Salud. Salud. Nosotros estamos por la recuperación, o mejor dicho, nunca la ha tenido, por la instalación de la autonomía del IES. No puede ser que el IES siga siendo la caja chica del gobierno y que permanentemente esté desfinanciado. Necesitamos un IES robusto, porque un IES robusto significa una salud robusta y significa mejores procesos de contratación. Hoy el IES está desfinanciado por la irresponsabilidad y aquí es muy sencillo. Tenemos que cambiar la estructura de administración del IES. Hoy son 3, encabezados siempre por el gobierno. La reforma que nosotros vamos a proponer, que está anclada en el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, lo eleva a 5 delegados, 2 por los afiliados, 1 por los jubilados, 1 por el gobierno, por supuesto también, y 1 por los empleadores, con una presidencia rotativa que le permita al IES despolitizarse y ser el ente técnico que todos los ecuatorianos queremos y en el cual confiamos para tener un sistema de salud universal y accesible. Gracias, Francisco, por su comparecencia esta mañana aquí en la entrevista del día. Muchas gracias, Luisa. Amigos televidentes, ha sido la intervención de Francisco Jiménez, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento político Creo, hablando de sus propuestas de campaña, en la que hay que rescatar esta última. No se va a privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde La Noticia en la Comunidad.